Es impresionante al mundo que hemos llegado, y lo más terrible de todo esto es que hay unas tinieblas que cubren el mundo actualmente y la gente está aceptando cosas que muchas veces los mismos gobiernos, con un autoritarismo que no es válido, están tratando de adoctrinar en las escuelas primarias, como lo acaban de ver, a los niños. Y cuando hablamos nosotros de transgénero, nos damos cuenta que es las entidades gubernamentales las que se encargan en Hispanoamérica de promover esto, porque si no existe el Estado, no existe la ideología de género, como lo vamos a ver a continuación. Es un tema muy escabroso que vamos a desarrollar, y yo le pido a Dios con todo mi corazón que me dé la sabiduría para hablar también con mucha compasión, con mucha misericordia, porque a eso vino Jesús también. Entonces vamos a aclarar los términos como homofóbico, ideología de género, la forma como se ha manejado lo que es la palabra género actualmente, y vamos a descubrir a través de la fisiología, de la genética, de la biología, de la anatomía, de la neurología y de la psiquiatría. O sea, no solamente vamos a usar la Biblia, vamos a ver lo que la ciencia nos dice acerca de lo que está pasando en el mundo, que sin embargo se está ocultando en los medios masivos de comunicación. No cabe duda que en los últimos años hemos sido testigos de una especie de revolución cultural, social y moral, pues los valores éticos y morales que habían predominado durante siglos antes por las sociedades occidentales, actualmente están siendo destruidos por diversas ideologías antisociales y, escúchenme muy bien, anticientíficas. Porque hemos tenido nosotros debates en la televisión con personas que nos llaman homofóbicos, y ustedes no aman que tiene que dos hombres se amen, o que dos mujeres, o que alguien se quiera cambiar de sexo, y ni siquiera saben lo que están diciendo, porque eso es completamente anticientífico. O sea, podemos cerrar la Biblia, que es lo que quiero demostrar en esta tarde, y demostrar de qué forma tan tremenda hemos llegado a creer lo que oímos en los medios de comunicación. Vamos pues a analizar lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es la ideología de género? La palabra ideología está formada por dos palabras: ideas y logos, que conocimiento, o sea, conocimiento de las ideas. Cuando tú hablas de la ideología del comunismo, son el conocimiento o las ideas que alguien tuvo para desarrollar esta ideología llamada el comunismo. Aquí estamos hablando de Karl Marx y Friedrich Engels. Cuando hablamos de la ideología capitalista, comenzamos a darnos cuenta que son ideas de cómo puede una sociedad a través del gobierno evolucionar mediante el capital y mediante el respeto de la propiedad privada. Entonces, cuando hablamos de ideologías, estamos hablando de ideas que tienen sostén y tienen un apoyo tanto científico como teológico, filosófico, o hay muchas ideologías que ni siquiera tienen ningún sustento y se acaban aceptando como una verdad. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios y vinculados con la nueva izquierda. ¿Qué quiero decir con la nueva izquierda? Quiero explicar todo absolutamente para que no usemos tecnicismos demasiado elevados. La nueva izquierda es cuando se ha fracasado con la ideología del comunismo en Latinoamérica, donde ya casi 2 o 3 naciones lo han absorbido, porque se demostró en 1990 que el comunismo fue un fracaso por Rusia, cuando Mikhail Gorbachev, con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, anunció al mundo que el comunismo era un fracaso, que era una ideología y era completamente antifilosófico. Entonces se terminó el comunismo, llegamos al siglo XXI y volvieron algunos países a regresar otra vez a tratar de abrazar esta ideología, porque la democracia está comenzando a derribarse ante nuestros ojos. Ya la democracia, que significa el gobierno del pueblo, no es realmente un gobierno, porque es una república, el verdadero gobierno que tenemos en México, por ejemplo.
La diferencia entre la democracia y un gobierno republicano es que en la república hay un sistema de senadores que oyen la voz del pueblo, pero ellos deciden finalmente si se legisla o no se legisla. Es mucho más viable una república que un gobierno completamente de izquierda. Entonces, la ideología de género es una idea anticientífica con propósitos políticos autoritarios, ahorita lo explico, vinculados realmente para desarraigar, escuchen esto, la sexualidad humana de su naturaleza. La naturaleza dice tú eres varón y la naturaleza dice tú eres hembra. El género hasta hace 15, 20 años era masculino o femenino. Se van ustedes a asustar con que hay más de 80 definiciones actualmente para poder decir de qué género o a qué género pertenecemos. Ahora, ¿por qué es anticientífica la ideología de género? Porque la sexualidad es una parte vital del cuerpo humano. Es maravilloso, Dios creó la sexualidad y como tal, Él tiene la autoridad y el derecho, Dios, de decirnos dónde usarlo, cómo usarlo. Y la Biblia, que es el libro que tengo aquí en mis manos, nos dice que el sexo únicamente puede ser usado dentro de la esfera o la dimensión del matrimonio. Cuando el ser humano usa el sexo antes de casarse o ya casados con otra persona que no es su pareja, o con animales, o hombre con hombre, o mujer con mujer, estamos corrompiendo el diseño de Dios. Y todas las decisiones y las acciones que el ser humano cometa tienen consecuencias. Y no necesito usar ya ningún otro libro para demostrarles, ¿verdad?, la cantidad de SIDA que existe en el mundo, de gonorrea, de muchachas embarazadas antes de casarse, de madres solteras, como vamos a ver más adelante. Es anticientífica porque la sexualidad es una parte de vida de nosotros y se intenta hacer de un lado, con la ideología de género, la fisiología, la anatomía, la neurociencia, que es la neurología, la biología y la misma psicología. El hombre y la mujer, damas y caballeros, tenemos el sexo definido desde que nacemos. Entonces, si un muchacho me dice que él tiene el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen 2 cromosomas XX. El varón tiene el cromosoma XY. Si tú tienes un cromosoma Y y aquí en tu mente dices que no, que eres la Mujer Maravilla y que tú no eres Macho Camacho ni eres Rambo, sino que tienes otro pensamiento que no es la identidad con la que Dios te creó, vamos a ver, el 70% de las personas, lo voy a abordar al final, que han abrazado el transgénero, se han suicidado. El 70% de las personas que acaban aceptando otra identidad que la que Dios nos dio, están en una rebelión abierta totalmente contra Dios, y es lógico que ellos puedan recoger lo que ellos han sembrado. ¿Por qué es un proyecto político autoritario vinculado a la nueva izquierda? ¿Por qué es una imposición autoritaria? Porque se impone por fuerza por parte del Estado. La ideología de género no existe donde no existe el Estado, y por esta razón el primer paso del Estado, principalmente en Hispanoamérica, ya no tanto en Europa, por ejemplo, Rusia y China, que tienen gobiernos comunistas, encarcelan a todas las personas que digan que no son hombre o que no son mujer. Impresionante. Se prohíbe en Rusia y se prohíbe en China la ideología de género, pero se está abrazando en Hispanoamérica, y lo vamos a ver por qué. Y entonces se adoctrina a los niños en las escuelas primarias. En América Latina el Estado está financiando la ideología de género, forzándonos a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Vean ustedes a continuación las siguientes estadísticas que voy a mencionarles para que se den cuenta en el mundo que estamos viviendo. En América Latina y en los médicos británicos ya no pueden decir papá o mamá porque ofenden a las personas transgénero. Ya no puedes decir papá o mamá
porque ofendes a una persona transgénero. En Canadá, si alguien dice que es mujer y es hombre, y tú le dices, no, tú no eres mujer, tú eres hombre, te denuncia y te meten 6 meses a la cárcel. En Canadá. De la misma manera se aplica esta pena a los que digan que la homosexualidad es un pecado. Hace un año se legalizó en Canadá la zoología, o sea, el sexo con los animales. Escuchen ustedes lo que hace aproximadamente 3,500 años la Biblia habla acerca de todas estas barbaridades a las que la humanidad al final de los tiempos se iba a adentrar. Dice en el libro de Levítico capítulo 20, si lo quieren apuntar, versículo 15 y 16, lo siguiente: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matarán a la bestia. Y si alguno tiene hermana o hija o su padre y se pone delante de un animal, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Cuando el ser humano comienza a desbordar la sexualidad que Dios nos dio, sin ningún freno, sin ninguna restricción, sin ninguna moral, ni ética, ni principios, acabamos como Sodoma y Gomorra. Y esto es precisamente las advertencias de aquel que en una cruz hace 2000 años dio su vida por ti y por mí, y Él te dice en esta tarde que Él te ama. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, y Él quiere lo mejor para tu vida. Quiere que disfrutes tu sexualidad con un hombre sano, con una mujer sana, y que los niños que son el fruto de un hombre y de una mujer puedan crecer con el derecho de tener un padre y tener una madre. Aquí podamos darnos cuenta que no es un tema de respeto o de tolerancia, sino de autoritarismo. Es un retroceso a la libertad de expresión, lo que el Estado quiere hacer en muchos países latinoamericanos. En España pasó un camión que traía un letrero diciendo: los niños son niños y las niñas son niñas. El chofer lo citaron en la Fiscalía del Español y le quitaron la licencia de manejar y lo amenazaron que si volvía a poner ese anuncio, jamás volvería a conducir un camión. En Andalucía, España, prohibieron en las escuelas decir profesor o el alumno, sino profesorado y alumnado, para no quitar el género e incluir a todos. El derecho, damas y caballeros, es un instrumento de la sociedad para ordenarnos como comunidad y para solucionar nuestros conflictos. Esto es lo que se llama el Estado de Derecho. Pero para esto existen el derecho y las leyes. Pero la ideología de género está invirtiendo este uso del derecho. Sigamos con más estadísticas. En el País Vasco se prohíbe el fútbol como deporte en los colegios. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Alanis, ni nadie, ni el Chicharito van a ir allá. ¿Por qué? Porque quieren llevar la igualdad de género fuera de los campos, porque el deporte apela al derecho a los varones, al machismo, y discrimina a las mujeres, lo cual sabemos que no es verdad. Y hay equipos de mujeres de fútbol, soccer, también de mujeres. Pero fíjense ustedes a lo que está llegando muchas ciudades en el mundo entero. En Alemania, el Partido Verde busca la legislación de grupos de pedófilos, o sea, el sexo con los niños. Hace 10 años, si alguien nos hubiera decir, se va a institucionalizar la homosexualidad, y al grado que se les va a dar adopción a los niños, se nos hubieran parado los pelos y la piel se nos hubiera puesto como de gallina. Sin embargo, cuando se institucionalizó y se decretó por 5 jueces del Tribunal Superior en Estados Unidos, de los 9 jueces que forman el Tribunal Superior, que era ni siquiera un consenso, ni referendo, ni votación, ni nada, sino que de un plumazo, de la noche a la mañana, se autorizó que estaba permitido el sexo entre hombre y mujer con mujer, en una sola mañana. En Suecia, el partido de izquierda está solicitando una ley para que los hombres orinen sentados. ¿Por qué? Porque quieren llevar la igualdad de género al excusado. ¿Lo pueden ustedes creer? Además, el Partido Liberal en Suecia solicita legalizar la necrofilia, el sexo con los muertos.
y el incesto. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 18, versículo 6? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La frase descubrir su desnudez en el original hebreo significa relaciones sexuales. Damas y caballeros, aquí tenemos un libro de hace más de 2500 años, escrito por los profetas hebreos, mostrándonos las leyes del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, para decirnos qué es bueno y qué es malo, y que el sexo entre primos no se permite, que no se permite el sexo entre hermanos tampoco, no puede haber promiscuidad en una familia, y menos cuando un padre viola a su hija, y cuando la hija por el temor del padre no lo delata, ni le dice a la mamá, porque esto crece, y estas personas son marcadas psicológicamente para toda su vida, a menos que Jesucristo entre a sus vidas y venga una renovación total por el Espíritu Santo. En Holanda, los grupos feministas y sexólogos solicitan al gobierno legalice la pornografía infantil. En Canadá se acaba de ser aceptada, escuchen esto, la transedad. ¿Qué significa esto? Que si un hombre de 55 años dice que es niña, un hombre de 55 años y que es una niña de 7 años, debe ser aceptado en una escuela primaria. Y actualmente en varios estados de Estados Unidos se han editado certificados de nacimiento en Estados Unidos, voy a mencionar los estados, para personas transgénero, y poner solo la opción de una X donde diga género. No tienes por qué poner ni hombre ni mujer, solamente una X. En Nueva York, en California, en Oregon, en Washington, en Idaho y en Nueva Jersey. Ya los certificados de nacimiento no dicen hombre o mujer, pon una X, y el género que tienes no les importa al gobierno. Veamos ahora que cuando nosotros estamos en la televisión o dando este tipo de conferencias, desgraciadamente muchas personas nos llaman homofóbicos. Y actualmente a toda persona que critique la homosexualidad o que esté en contra de la ideología de género se le llama homofóbico. Sin embargo, veamos lo que significa la palabra homofóbico, porque la homofobia no existe. La homofobia no existe, pues el verdadero significado de la palabra homofobia es un insulto televisivo de carácter peyorativo para desacreditar a toda persona que cuestione la agenda del género. Escuchen esto. De acuerdo al manual de psiquiatría, apúntalo, SM5, ese último manual de psiquiatría internacional, las fobias son enfermedades psiquiátricas y no contemplan la homofobia, porque no existe ninguna enfermedad llamada homofobia. ¿De dónde sacaron entonces llamarnos a los que estamos? Es que no estamos en contra, estamos en contra del estilo de vida, pero amamos a las personas. Yo tengo continuamente invitaciones de muchachos gays y en Estados Unidos, y aquí nos hemos reunido con ellos y les decimos, nosotros los amamos, los cristianos los amamos, pero sabes una cosa, no estoy de acuerdo con el estilo de vida que has abrazado, porque la sexualidad que tú has escogido es la sexualidad equivocada. Y sabes una cosa, cuando alguien escoge la sexualidad equivocada, no puede ser feliz. Es mentira que una persona así se ría por afuera. No se imaginan el vacío tan profundo que existe en una persona donde él está negando el género que Dios le asignó. Son las mismas ciencias de la biología y la genética las que determinan, como dijimos, quién es hombre y quién es mujer. Si tienes 2X eres mujer, si tienes Y eres hombre. Los medios de comunicación que promueven la ideología de género son los que han falsificado la realidad, convirtiéndola en una fantasía inexistente. También tenemos que recordar qué significa la palabra matrimonio. Escuchen esto. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz, por lo que es absurdo llamar matrimonio a dos personas del mismo sexo. Es una contradicción etimológica de carácter peyorativo también. El Estado no puede otorgar ningún derecho a los homosexuales que la naturaleza les ha negado. Dios nos creó a su imagen y semejanza
y el carácter y el género que nosotros tenemos fue otorgado por Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos: el perro es con la perra, el león con la leona, el chango con la changa, el hipopótamo con la hipopótama, el toro con la vaca, el caballo con la yegua, el hombre y la mujer, y el producto son las semillas y las familias, que es la sociedad más sagrada y más santa que existe a los ojos de Dios. Es tan grande ya la confusión sexual en el mundo que varios países del mundo tienen 55 nombres para género o identidades de género, y les voy a mencionar solamente de los 80 que Argentina tiene para definir no hombre o mujer. Escuchen esto: las 80 identidades de género que hay en la Argentina: femenino, masculino, transmasculino, transfemenino, transexual, transgénero, masculino transgénero, femenino transgénero, intersexual, ninguno, neutro, gay, lesbiana, varón bisexual, mujer bisexual, poliamoroso, poliamorosa, el aventurero, varón heterosexual, mujer heterosexual, varón heteroflexible, mujer heteroflexible, levoflexible y trapecista. ¿Lo pueden ustedes creer? La ideología de género es una revolución cultural y moral que ataca a la familia, que ataca al matrimonio, que es la institución más sagrada y más santa que Dios fundó y estableció antes de los gobiernos, de las escuelas, de cualquier otra institución. El matrimonio es lo más santo que existe y es el fundamento de todas las sociedades. Cuando los matrimonios y cuando las familias comienzan a salirse y a hacer cada quien lo que le da la gana, y el sexo para mí es sexo, y con animales, o con hombres, o con mujeres, o hombre, con mujer, etcétera, etcétera, es cuando Dios tiene que juzgar el mundo. Hace poco una persona me dice: usted dice que Dios es misericordioso y amoroso, ¿verdad? Y ahora en Indonesia, pues el último tsunami, el 60% eran niños menores de 13, 14 años de edad. ¿A eso le llama usted Dios misericordioso? Y mire los terremotos, y mire los tornados y los incendios que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces yo le contesto a esta persona: fíjate que en Indonesia es una isla que está en el Asia Menor, y es una de las naciones donde más homosexualismo y más transgénero y más prostitución existe. Y cuando Dios se llevó el 60% en ese tsunami, fue un acto de misericordia divina del cielo para evitar que esos niños crecieran con la ideología de género que les transmitieron sus padres y les estaban sus abuelos transmitiendo. Porque para Dios, un niño, el que haga tropezar a un niño, más vale que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se eche en el mar. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esta persona se quedó así asombrada, nunca se imaginó que le iba a dar esa respuesta. En lugar de un acto de ira de Dios, fue un acto de misericordia rescatar a esas criaturas antes de que crecieran en ese medio ambiente en el que estaban condenados a vivir. Además, las legislaciones han tratado de crear una ficción jurídica. Las legislaciones que se han tratado de llevar a cabo para poder legislar estos matrimonios son ficciones jurídicas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿para qué quiere un homosexual casarse? ¿Para qué quiere casarse? Hacemos esta pregunta porque ¿acaso ustedes conocen alguna legislación que le prohíba a dos hombres vivir juntos? No, no hay ninguna legislación que prohíba que dos mujeres vivan juntas o dos hombres vivan juntos. Entonces, ¿para qué quieren casarse? ¿Cuál es el propósito de que quieren el derecho de casarse? Te pueden contestar: pues para la pensión, hermano, o mire, pastor, para el seguro social, etcétera, etcétera. Pero recordemos, damas y caballeros, que estos atributos que el Estado otorga al matrimonio heterosexual, porque de ahí se derivan los hijos. Pero ¿para qué necesitan casarse? ¿Cuál es el problema de seguir viviendo juntos? ¿Quieres vivir juntos? Métete a tu cuarto, vive con tu perro, con el pingüino, con el camello, vive con el que te da la gana.
Pero ¿por qué quieren salir y obligarme a mí de que yo te acepte o que yo tenga que reconocer que tienes derechos? Vive tu vida como tú quieras, no hay ningún problema. ¿Quiere usted abrazar la sexualidad y la homosexualidad o el lesbianismo? Hazlo. ¿Por qué tiene que desfilar por la avenida Reforma en tangas enfrente de los niños y besándose enfrente de los niños menores de edad? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué lo hacen? Es que de esta forma lo retamos a usted. ¿Lo retamos de qué cosa? Por el amor de Dios. ¿Quieres vivir con un hombre? Vive con un hombre, no te metas con la sociedad. Es lo que tú escogiste, pero ¿por qué tienes que exigir que el Estado ahora te otorgue derechos? Esos derechos no existen, son ficciones jurídicas, damas y caballeros. El verdadero matrimonio heterosexual es una institución del orden público en todo el mundo. Las relaciones de amistad, en este caso homosexuales, no son del orden público, por lo que no derivan ningún derecho. El matrimonio homosexual pretende obtener un rango matrimonial porque pretenden exigirle al Estado el derechos que la naturaleza les niega. Reconózcanos que esto es verdadero cuando tu propia naturaleza sabe que tú no eres ni naciste en esa forma. Ahora llegamos al colmo. ¿Puede una pareja de homosexuales adoptar un niño? O sea, ¿existe el derecho de adoptar un niño? ¿Saben cuál es la respuesta? Clarísimo que no. ¿Y saben por qué? Porque sí existe el derecho del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. El niño se le está negando el derecho a recuperar, tener un padre y una madre. Se le está robando y se le está obligando a que tenga dos papás y a que tenga dos mamás. Y los niños sí tienen derechos a nacer y crecer en un matrimonio y en una familia. No existe ninguna legislación para eso y se está tratando de hacer de una forma ficticia. El niño no es un producto como un saco de arroz para satisfacer el vacío emocional, sentimental o una meta ideológica. Pues ya nos amamos Pedro y Jorge, vamos a buscar otro niño, ¿verdad? Porque nos sentimos vacíos y necesitamos crecer como un niño, como si fuéramos una familia. El ser humano no es el medio de la realización de nadie, sino el fin supremo del Estado. Pero en la mayoría de los países subdesarrollados, las políticas han retrocedido como los cangrejos 800 o 1000 años más. Nunca nos imaginamos que en el siglo XXI fuéramos a llegar al punto donde hemos llegado. En un caso bien conocido en Estados Unidos, un niño de 11 años, su madre decidió aplicarle hormonas y ya no llamarlo Tomás, sino Tammy. Le inyectaron hormonas para evitar que desarrollara el vello facial, el cambio de voz, sus hombros, etcétera, etcétera. Y esta fue una experimentación claramente al estilo de Hitler, al estilo de los nazis, destruyendo la identidad. ¿Con qué derecho los padres pueden atreverse a agarrar un niño y tratar de convertirlo en una niña al no respetar su identidad biológica, genética, moral ni científica? Vivimos en un mundo donde se está tratando de robarnos, damas y caballeros, nuestra identidad biológica y moral. Es el siglo XXI en el que estamos viviendo. En otras palabras, se nos está tratando de lavar el cerebro para decirnos: tú no eres lo que realmente eres al nacer, sino lo que sientes. O sea, la voluntad pervertida y deformada de la humanidad por encima de nuestra naturaleza. Es el mayor de los crímenes que se le puede hacer a un niño menor de edad. El lema de Hitler fue el siguiente: nosotros los nazis somos capaces de modificar el género y el ciclo natural de la vida. Y esto, en vez de ser denunciado, se celebra y se aplaude. Y pasan los carros alegóricos por Reforma con los encuerados y la gente: ahí va mi hijo. ¡Qué vergüenza decir eso! No lo digas mejor, ora por tu hijo. Pero ¿cómo podemos alegrarnos ante esta situación donde estamos peor que los animales todavía? La revista National Geographic, febrero del 2018, comenzó a celebrar, ya no llamándola ideología de género,
sino una revolución de género. Y en la portada del National Geographic, que es una revista, entre comillas, pseudocientífica, aparece un niño de 9 años en la portada diciendo: es mi derecho de decidir lo que soy vestido de mujer. Un niño de 6 años aparece en la portada de esta revista, con letras grandísimas: yo tengo el derecho de decidir lo que yo quiero ser. ¿Por qué se dan estas situaciones de supuestos derechos a los niños? ¿Por qué finalmente el Estado lo que hace es destruir la primera y más importante institución, repito, de una sociedad, que es la familia? Al destruir la familia, el Estado se asume como el ente regulador y moral de cómo administrar mi vida personal, mi matrimonio y mis hijos. Y ¿sabes una cosa? Hay una gran diferencia, como dijo Jesús: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al Estado nos sometemos, obedecemos, oramos por ellos, pero que el Estado nunca se atreva a poder legislar la moral, porque esa área, esa dimensión no le corresponde al Estado. Vamos a ver ahora, en penúltimo lugar, ¿qué es el transgénero? En primer lugar, no existe cosa como transgénero. ¿Por qué? Por las 2X de la mujer y el XY del hombre. Es todo. Dios hizo al hombre y a la mujer genéticamente, y esto se llama fisiología y genética también. La idea de que una persona vaya más allá de su biología es un invento social y un ataque intencionado de carácter autoritario, repito, y siempre vendrá del Estado. Si el Estado no existe, no existe la ideología de género. Esto es clarísimo. No cabe duda que la revolución más grande de toda la historia humana no ha sido ni fue la Revolución Francesa, ni la Revolución Industrial, ni la revolución de los bolcheviques de Lenin en 1917, sino que fue la revolución sexual del siglo XXI. Las personas que se encuentran en el mundo del transgénero tienen el 80% de probabilidades de suicidarse. Voy a leer las estadísticas y van a apuntar ustedes los nombres de los hospitales y de los psiquiatras que los trataron, debido a que se han salido de la realidad y de las relaciones normales. Es el fin de la identidad. Existe un poder, dice la Biblia, invisible, donde hay una entidad espiritual que se llama Lucifer. Se le puso el nombre de diablo, que significa el que acusa, o Satanás, que significa el enemigo de Dios. Este ser tiene demonios en el mundo invisible, y la Biblia nos los revela. Y cuando Cristo apareció en el mundo, su guerra fue contra ellos. Lee Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y los 4 evangelios son Jesús luchando y sacando los demonios de las personas que estaban tratando de robarles su identidad. Los demonios quieren que tú no eres Paco, eres Paquita, y tú no eres Paquita, eres el Cipriano y el aventurero. Entonces es un ataque a nuestra identidad, y cuando una persona no tiene su identidad, quiere ser como Luis Miguel, quiere ser como Brad Pitt, quiere ser como Rambo, ve las películas de Hola y las películas de Fashion, y quiero ser guapa y quiero respirarme la nariz, etcétera, etcétera, y cosa que no es nada de malo tratar de verse bien. Pero cuando tú pones toda una obsesión en no ser lo que tú eres y no aceptarte como Dios te creó, es cuando viene un trastorno neurocientífico dentro de tu cerebro que comienza a afectar tu carácter, quita completamente tu perspectiva de a donde te diriges, pierdes la brújula. Te encuentras en un mar azotado por olas donde ya no sabes si eres hombre, si eres Batman, si eres Superman, si eres la Mujer Maravilla, si eres qué. Y esto es el problema con la humanidad que nos encontramos en el siglo XX, a punto, vuelvo a repetir, de ser aceptado por la mayor parte de los estados. Es un tipo de aislamiento extremo, que no puede ser más extremo que decir no soy lo que realmente soy. ¿Se imaginan que lleguemos a ese punto? Yo no soy lo que soy, niego mi biología, niego mi naturaleza, niego mi psicología, niego la anatomía de mi cuerpo y yo soy otra cosa. ¿Qué pasa? Comienzas a fundirte los fusibles.
porque hay una diferencia impresionante genéticamente entre un hombre y una mujer. Entonces, por más que te operen y por más que hagan las cosas científicas que te pueden hacer para cambiarte de género, es imposible que te cambien las neuronas del cerebro, como lo vamos a ver más adelante. Es una manera absurda, irreal y fantasiosa de la mente. Muchas personas continúan avanzando y viviendo en un mundo donde se le dice a la gente que sean lo que quieren ser, crear su propio mundo y su propia realidad. Dios nos hizo de una forma cuando Él nos creó, y si su creación se resiste, es un desafío abierto de rebelión en contra de Dios. No es en contra de la sociedad, no es en contra de los pastores, no es en contra de tus padres, no es en contra de los que dices que son homofóbicos. Estás enfrentando a Dios y le estás negando y diciéndole: yo no quiero, me hiciste mal, yo quiero ser otra entidad, otra persona. Y esto es una fantasía, porque nadie te va a cambiar. Y vamos a ver qué ha pasado con las personas que han entrado a las cirugías de transgénero y cuáles han sido las consecuencias de haber abrazado una irrealidad, una telenovela que no existe. Escuchen lo siguiente: más de la mitad de los adolescentes que se han identificado como transgénero han intentado suicidarse. Muestra un estudio realizado por investigadores. Apúntalo, por favor. Esta investigación está en un folder llamado Perfiles de vida estudiantil, actitudes y comportamiento, conducida por el psiquiatra y el doctor Russell Tommy, doctores en teología, en psiquiatría y neurología, de la Universidad de Tucson, Arizona. El 51% de los adolescentes, dice el doctor Tommy, que decidieron hacer la transición para convertirse en hombres, reportaron al menos un intento de suicidio. Esto lo publicó la revista Pediatrics o Pediatría y desarrollado por el Instituto Search, que significa en inglés investigación. Los datos fueron recolectados. De junio del 2002 a mayo del 2015 se incluyeron 120,617 adolescentes entre los 11 y los 19 años de edad. Entre las preguntas de la investigación estaba: ¿has intentado matarte? Más del 25% de los entrevistados dijeron que sí, y el estudio descubrió que los niveles de educación de los padres y el estatus socioeconómico no era la decisión para querer suicidarse. Entonces profundizaron más y los números comenzaron a aumentar entre los que comenzaron a hacer una transición de género de sexo. En la muestra, 60,973 de los adolescentes eran biológicamente del sexo femenino y 57,871 eran del sexo masculino. El resto se identificó como otro sexo, X, pero el 40% de estos adolescentes que se cuestionaron intentaron suicidarse y el 65% acabaron quitándose la vida. Ahora bien, hay algo que todavía es mucho más terrible. De acuerdo a la pediatra Michelle Cretella, estimular al niño de que él no es él, sino que es ella, y a una niña que no es ella, sino que es él, que nació en un cuerpo equivocado, destruye su sentido de la realidad. Y el sexo biológico no es atribuido, sino determinado, como lo hemos visto, por el ADN, y está estampado en cada célula de nuestros cuerpos. La sexualidad humana es binaria. Usted tiene un cromosoma Y, eres varón, tienes el XX, eres mujer. Hay al menos 6,500 diferencias genéticas entre hombres y mujer. Las hormonas que la cirugía no puede cambiar. Escúchame muy bien. Los que a través de los medios de comunicación nos escuchan también, internet y YouTube, aunque tú trates de cambiarte físicamente, ¿verdad? Cambiarte el pene o hacerte una mujer o hacerte un hombre, las diferencias genéticas y hormonales nadie te las puede cambiar. Y es cuando viene el shock entre la mente y la identidad que tú tratas de ser y que no eres. Por lo cual intentan y acaban suicidándose.
veamos uno de los ejemplos más terribles que ha habido en la historia del transgénero. En 1950, el psicólogo y sexista, el doctor John William Money como si fuera dinero, comenzó a usar la palabra género. Ahí comenzó todo. En sus reportes, al describir la identidad sexual como las personas la veían, comenzó a decir, es que no tenemos que ser hombres o mujeres, vamos a tratar de cambiar todo esto. Y si tú no te sientes hombre, pues eres mujer, y si no te sientes mujer, actúa como hombre. Y si un varón no se veía como tal, podía escoger la identidad femenina o viceversa. Escuchen el experimento que hicieron. En verano de 1965, en la ciudad de Winnipeg, una madre dio a luz a dos gemelos idénticos. El doctor Money usó a estos dos niños como un objeto de prueba para demostrar la validez de su teoría de la identidad de género. Los niños se llamaban Brian y el otro Bruce Reimer. Lo puedes ver en internet y lo puedes investigar. Tuvieron dificultad para orinar cuando nacieron, cuando tenían pocos meses de nacido. Entonces les recomendaron la circuncisión, sin explicar qué método usarían. El procedimiento fue hecho con una máquina eléctrica cauterizadora, lo cual no funcionó porque quemó los genitales de Bruce. Meses más tarde, y mirando la televisión, los papás de los gemelos vieron al doctor Mooney describiendo que estaba experimentando con el transgénero. Entonces los papás le contactaron al doctor Mooney y le describieron la situación de Bruce, que lo habían quemado cuando le habían querido hacer la circuncisión en sus genitales. Entonces el doctor accedió para ayudarlos y entonces le dijo que él iba a educar a Bruce, ya no como Bruce, sino como Brenda. Con una cirugía le removieron a Bruce sus órganos reproductivos y bajo el completo entendimiento a los papás de que nunca le dijeran que había nacido varón, por lo cual la familia lo educó como si fuera una niña. Escuchen esto. Los gemelos tenían que estarse checando con el doctor Money para cada año para examinar su desarrollo. Más tarde los gemelos describieron de qué forma cada vez que iban al consultorio, ya un poquito más grandes, el doctor Money les forzaba a que se desvistieran delante de él y que asumieran posiciones dominantes. A Bruce le decía, tú eres mujer, tienes que ser, inclínate, tú no tienes que tener la fuerza que tiene tu hermano enfrente de él, y al mismo tiempo le seguía tomando fotografías desnudos. En un documental que lo pueden ustedes ver en la televisión BBC, se tituló Horizonte, apúntalo para que lo veas, está tremendo. La madre de estos gemelos se llamaba Janet Reiner, fue entrevistada y dijo a la televisión lo siguiente: pude apreciar que Brenda, o sea Bruce, al que le querían cambiar a Brenda, nunca era feliz como una niña. Era muy rebelde y masculina, pues lógico, por lo que pude persuadirla a ser femenina. No tenía amigos durante toda su infancia y su juventud. Todos la ridiculizaban en la escuela llamándola la mujer de las cavernas. Creció muy triste y solitaria. Y el doctor Mooney continuaba escribiendo en todos estos años que su experimento era un exitoso experimento con los gemelos, a pesar de que meses más tarde Brenda, o sea el niño, hizo una transición para ser identificada como varón, o sea, quiso regresar a su sexo y que le llamaran David, y más tarde se casó. En medio de esta confusión y traumas de género, David y su hermano gemelo, los dos se suicidaron. Ninguno pudo soportar la presión del otro, ni tampoco de los padres. En caso de estos gemelos, es similar a los experimentos de Mendel, el médico de Hitler, que fue precisamente lo que intentaron los nazis en 1942-43 en la Segunda Guerra Mundial. Este trágico experimento jamás debió haber sido hecho por el doctor Mooney, porque destruyó la vida de dos seres humanos completamente inocentes. Damas y caballeros, es increíble que muchos psicólogos y sexólogos consideran todavía al doctor Mooney como un médico brillante. Es increíble que la revista National Geographic
se haya atrevido de hacer esto en la portada de este magazine. Es increíble que haya desfiles en la calle retando a la sociedad, obligándonos a que tenemos que aceptar todo lo que ellos hagan, en lugar de que lo hagan, ¿verdad? Si lo quieren hacer privadamente, que lo hagan. Pero se nos obliga ahora de una forma autoritaria a través del Estado, que si no lo aceptamos, cierran las iglesias, que si no lo aceptamos, 6 meses de cárcel, que si no aceptamos las cosas, cuando ellos mismos están destruyendo la identidad de los seres humanos, haciendo a un lado el testimonio de los cromosomas y del género y nuestros órganos reproductivos, las leyes de Canadá. Y la mayoría de las escuelas de Estados Unidos han adoptado el concepto identidad de género como la moderna explicación del género sexual. ¿Saben ustedes en qué punto se encuentra ahorita el mundo en que vivimos? Estamos en el año 2019. De acuerdo a la Biblia, nos encontramos en la última generación. Hemos regresado, Sodoma y Gomorra es Pinocho comparado con la generación del siglo XXI. Lo que pasó en el diluvio universal no se compara con lo que está pasando. Siempre ha habido homosexualismo y siempre ha habido pedofilia y siempre ha habido pederastia, etcétera, etcétera, pero nunca se había institucionalizado, nunca se habían dado derechos, nunca se había obligado a la sociedad a aceptarlo y que fuéramos a favor de lo que el Estado quiere imponer en las escuelas primarias. Y para terminar, quiero solamente leer lo que hace 2700 años, hace 2700 años escribió un profeta en la Biblia llamado Isaías, en el capítulo 24, versículos del 3 al 6. Hace 2700 años fue escrito lo que voy a leer. Este hombre de Dios, profeta hebreo, anunció cómo iba a terminar la humanidad y por qué la humanidad iba a terminar en la forma en la que estamos terminando. Por muchos lados de la Biblia, antes de leer este versículo, este pasaje, la Biblia anuncia, por ejemplo en Daniel 8, que cuando el hombre llegue al final de las perversiones o cuando lleguen al final del colmo, viene Jesucristo, regresa por nosotros al mundo. Yo me pregunté por muchos años en la teología, ¿cómo podemos nosotros dictaminar o poder de una manera más clara definir cuál es el fin del colmo? ¿Cuándo es que la humanidad llega al colmo? Como llegó Sodoma y Gomorra y el diluvio universal en el pasado. Isaías 24 nos da la respuesta. ¿Cuándo es cuando llegamos al colmo? Con el síntoma de descomposición social más grande, cuando Dios dice se acabó y Él va a tener que juzgar al mundo. Y dice así, se destruyó, cayó la tierra, enfermaron, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y vean las 3 razones que Dios nos pone. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Damas y caballeros, Dios, el creador y sustentador del universo, es el legislador de la moral. Y solo Dios en la Biblia nos dice que es bueno y que es malo. Si el hombre quedara para determinar sin la ética y los principios morales de la Biblia, acabaríamos como los nazis en el juicio de Nuremberg en 1947 y 48. Cuando le preguntaban a los generales nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, oigan ustedes, ¿por qué mataron a más de 6 millones de judíos? ¿Y por qué mataron a casi medio millón de gitanos? Y cantidad de personas contestaron, porque nosotros no le llamamos crímenes, le llamamos eliminar por causa del Estado. Le cambiaron a la palabra matar, eliminar por causa del Estado. Se oye más bonito, ¿verdad? Y nosotros no robábamos, nosotros expropiábamos. Se oye más bonito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo podemos torcer lo que la Biblia dice que es pecado? Y en lugar de llamarle robo, se le cambia a expropiar. Expropiar, cuando el gobierno llega y expropia y te quita una propiedad, es un robo descarado. Porque tú tienes derecho a tener lo que tú tienes.
Y no tiene ningún gobierno en el mundo el derecho de quitarte algo para dárselo a otra persona. ¿Por qué? Porque si esa persona juzgó mal o lo que él tiene es de una forma equivocada, Dios lo va a juzgar. Pero el robo es quitarle a alguien algo que a ti no te corresponde. Entonces comenzaron a torcer el derecho, porque la Biblia nos muestra que la Biblia fue escrita para determinar qué es bueno y qué es malo. Dios pone una raya y nos dice: no usen el sexo cruzando esta raya. Si tú usas el sexo cruzando esta raya y antes de casarte tienes 15, 16 años de edad, te vas a embarazar, vas a tener tus estudios, tu identidad va a ser tergiversada, vas a tener que ponerte a trabajar. A lo mejor es un gavilán pollero, roto, quintopatiero el que te embarazó, que va a acabar dejándote con el niño sola. El trauma, la vergüenza, la amargura, el estigma de la sociedad, ¿verdad? Todas estas cosas sufren las muchachas cuando se entregan en los brazos de cualquier lépero quintopatiero, como decía mi abuela. Y lo mismo pasa en el matrimonio. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Si tú tienes a otra mujer que no es tu esposa y te vas detrás de ella, ¿sabes una cosa? Estás destruyendo tu identidad. Estás deteriorando tu carácter. Algo pasa en las neuronas que comienzan a descomponerse y comienzas a perder la brújula y tienes el placer y destruyes tu familia, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, y va a afectar tu trabajo, va a afectar todo tu destino. Y cuando mueras, Jesucristo te va a recordar, cuando estés en el infierno, de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma. Dios ha establecido el sexo para usarlo en el matrimonio y hemos abusado de él. Dice la Biblia: falsearon el derecho, y lo más grave es cuando dice al final: quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Saben ustedes cuál es el pacto sempiterno que describe la Biblia como una de las razones por las cuales la humanidad se va a contaminar? Lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Dios les habla a los líderes, a los varones de Israel. Versículo 14, y dirán ellos: ¿por qué? Ya había una insensibilidad. El pecado de sexualidad afecta, la impureza afecta nuestra manera de pensar. ¿Sabías eso? Una persona inmoral no puede ser una persona normal. Es afectado en todo su carácter, en todo su destino, en su matrimonio y en todo lo que él emprenda, porque está violando las leyes de Dios. Y estos preguntaron por qué, y Dios les contesta: porque Dios ha testiguado entre ti y tu mujer, en la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo Dios uno? ¿No dijo Jesús: y serán una sola carne desde el principio? Varón y hembra se entregarán en matrimonio, y lo que Dios une no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque Dios busca una semilla entre un hombre y una mujer, que son nuestros hijos. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué hace un hombre con un hombre que está casado, o una mujer con otra mujer cuando quieren adoptar un niño? Pedírselo a que alguien le pague para que use la matriz y tener los hijos que ellos no tienen el derecho de tener, y robarle a ese niño que están queriendo adoptar el derecho de tener un padre y una madre. Es que los matrimonios tienen más divorcios que los homosexuales. Esa es la mentira más grande que existe. Ellos usan cualquier cosa para justificar la barbaridad de la inmoralidad en la que están viviendo. ¿Cuál es el síntoma más grande por el cual Dios no tarda ya en venir a este mundo y comenzar los juicios que están cayendo? El síntoma de descomposición social más grande que existe es la destrucción de la familia. La redefinición del matrimonio. Cuando llegamos al colmo nosotros de decir: el matrimonio no es un hombre y una mujer, es un hombre con un hombre, es una mujer con una mujer. El sexo no tiene que ser con mi esposa, puede ser con mi perro, con un chivo, con una vaca, con una cabra. Y además, a mí no me gustan las mujeres. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir la Asociación de Pederastia en Estados Unidos? Nos asustamos ahora que legalizaron los matrimonios gays. La Asociación de Pederastas en Estados Unidos acaban de decir: para nosotros el amor no es un hombre con hombre,
El amor no es a una mujer. Cada quien, el amor es de muchas formas. Como decían los Beatles, only need is love. Ni siquiera saben lo que es el amor. El amor para nosotros es con los niños. Que se legalice la pederastia porque queremos tener sexo con los niños. ¿Cuántos ahorita se les erizó el pelo? Se nos hubiera erizado hace 20 años cuando hubiéramos creído que se iba a legalizar el matrimonio gay. No nos sorprendamos, se va a legalizar la pederastia en Europa y en muchos estados de Estados Unidos. Y es cuando la humanidad ya no es humano, ya somos animales. Porque el ser humano está arriba de los animales, pero cuando el ser humano pierde su sexualidad, baja a un nivel inferior al de los animales. Y cuando el ser humano se deshumaniza, Dios en su misericordia nos tiene que destruir para que pueda sobrevivir las sociedades futuras que la Biblia menciona que van a poblar la tierra en el reino milenial de Jesucristo. Y Dios te ofrece a ti en esta tarde que escuchas este mensaje, que vengas a la cruz del Calvario. Hace 2000 años, Dios en la forma de su Hijo Jesucristo, el creador del universo, vino y se metió en un embrión. El creador del universo se metió en un embrión de una mujer virgen, María, para nacer en la matriz de esa mujer, en medio de una pobreza impresionante, en un lugar con vacas y toros. Creció como carpintero, despreciado y desechado por los hombres, y cuando él moría en la cruz, en una injusticia tremenda de juicios y de todo, él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios nos ama, que aún siendo pecadores, Él muere por nosotros. Tú me puedes decir ahorita en esta tarde: es que yo pienso que tengo que dejar primero la homosexualidad o mis pensamientos de transgénero. ¿Sabes cuál es el mensaje glorioso de la Biblia? Ven como estás. No trates primero de creer que tú tienes el poder de cambiar. Si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos podido cambiar. Nadie tiene el poder de cambiar el pecado con el cual nacimos. Por eso viene Cristo a nuestras vidas, para decirme: dame la oportunidad de entrar a tu vida. Pancho, Juan, Carmelita, Agustín, Jacobo, déjame entrar a tu vida. Dame la oportunidad de poder demostrarte que estoy vivo, que resucité a los 3 días de los muertos. Y tengo un programa y un plan mucho mejor para tu vida que el que tú crees que habías querido formar, alejándote de mis leyes y mis mandamientos. ¿Y qué te pide Dios en esta tarde? Simplemente que tú te arrepientas de tus pecados. El arrepentimiento es ir en este camino de destrucción que parece derecho y vas hacia la muerte y a tu propia pérdida de identidad. Y el arrepentimiento es darte la vuelta y decirle: Señor, te necesito, entra a mi vida. Entra en este instante a mi vida, porque yo no puedo cambiar ni tengo el poder para hacerlo. Quiero experimentar tu vida resucitada y quiero tener esa vida que tú me has venido a dar. Y lo puedes hacer simplemente inclinando tu cabeza en este momento y diciéndole estas palabras ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, yo te doy las gracias por haberme permitido abrir mi mente para comprender la situación en la que yo me encuentro. Tú conoces lo que soy. Y muchas veces me he equivocado pensando que no soy lo que tú has formado genéticamente en mi cuerpo. Te pido que me perdones por estar rechazando mi identidad que tú me has dado con un propósito, porque he sido engañada por el diablo, para abrazar el camino de las tinieblas, y sin darme cuenta iba hacia mi propia autodestrucción. Ahora creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo, hace 2000 años, pagó con su sangre por mis pecados, por todas mis maldades que he hecho, por todas mis ideas malévolas que tenía pensado hacer. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, entrar a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y hazme la persona que tú quieres
que yo sea. Gracias por darme la vida eterna y el poder para vivir de aquí en adelante una vida completamente diferente y permanecer en la esperanza a la que me llamas en este momento hasta el final de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Los que traigan su Biblia en esta tarde, les pido que la abran en el capítulo 25 del libro de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, y tenemos como título la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces es Jesús hablando: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Damas y caballeros, iglesia de Dios y familia de Dios, nadie puede tener ahorita en el mundo, y no solamente en el área cristiana o la dimensión cristiana, sino también en el área política, artística, deportiva, etcétera, etcétera. Nadie tiene alguna duda que el mundo se encuentra enfermo, que están sucediendo cosas en el mundo aparentemente inexplicables, y que existe un espíritu de estrés, de incertidumbre. Como dicen en mi rancho, el miedo no anda en burro. Hay un temor impresionante en la gente y preguntándose todos: ¿qué pasará? Ahora que acaba de suceder este terremoto aquí en la Ciudad de México, hemos visto de qué forma los ciudadanos mexicanos
han respondido y de qué forma, como que las tragedias nos unen. Como que en ese momento ya no ves si es negro, si es amarillo, si es blanco, si es del PRD, si es del PRI, si es del PAN, ¿verdad? Yo nunca vi a los topos o a este grupo de personas que sacaban personas de los escombros diciéndole, oye, ¿eres del PRI o del PRD? ¿Eres blanco o eres negro? En ese momento se acaba completamente todo el racismo, todos los niveles culturales. En ese momento lo único que nos hace es, ¿verdad?, la tragedia, unirnos y buscarnos con todo el corazón. Anteriormente en la ciudad de Houston hubo una inundación impresionante con el huracán Harvey. No se imaginan ustedes que el agua estaba casi a más de 1 metro de altura. Y cuando iban en las canoas los rescatistas, ahí se actuó con demasiada rapidez, gracias a Dios. Lo mismo, tú no veías a ninguna persona que estaban rescatando diciendo, se me olvidó mi Rolex en la casa, regresemos por él. O mis palos de golf. Lo único que veías tú en la televisión eran las gentes con las caras emocionadas, mi hijo se salvó. Y veías cómo se encontraban 2 canoas o 2 lanchitas, y aquí está mi abuelita, y aquí está mi hijo, y lo único que importaba en ese momento no eran los palos de golf, ni la televisión que se mojó, ni la cara, sino que estuvieran vivos. Era lo único que les llenaba de satisfacción. Todo lo demás, de repente, carecía de importancia. Y todas estas cosas nos llegan a pensar profundamente, no solamente teológica, sino también filosóficamente. ¿Qué pasaría si las circunstancias en el mundo, o por ejemplo en México, siguieran iguales? Todo jijiji, jojojo, Disneylandia, todo el mundo progresando, etcétera, etcétera. Todo mundo feliz y contento, camino al infierno. Jesús lo dijo hace 2000 años claramente, ¿de qué le sirve al mundo ganar las cosas? ¿Y de qué le sirve a las personas que obtengan las cosas del mundo si pierden su alma? Entonces, desgraciadamente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni la forma como Él actúa es como actuamos nosotros. Entonces, estas circunstancias que aparentemente a nosotros nos llenan de temor y nos llenan de preocupación y de cuestionamientos y de interrogantes. ¿Por qué un Dios como el Dios que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, permite las cosas que están sucediendo? Y la respuesta es demasiado simple. Es que es desgraciadamente a través de estas tragedias que la gente se vuelve Dios. Es a través de estas circunstancias cuando comenzamos otra vez a pensar, caray, la muerte está enfrente de nosotros. Todos tenemos conciencia que tenemos que morir, pero con el trajín de la vida, y el jajaja, y el jijiji, y el club, y los caballos, y las telenovelas, y el dinero, y por aquí, por allá, de repente nos olvidamos que la muerte sucede en nuestra vida, tal vez saliendo de esta iglesia. Tal vez cuántos de los que nos están escuchando, hoy es el último día que Dios les está hablando a sus corazones. Y son estas circunstancias las que nos hacen comenzar a reflexionar otra vez. Y yo hubiera estado en esos escombros. ¿Cuántas miles de personas o las que se han encontrado en los grandes terremotos de más de 500, 2000, 5000 personas se fueron a la cama, se durmieron creyendo que iban a amanecer? Habían checado a las 6 de la tarde en el hospital y le dijeron, usted está sano, usted tiene una buena dieta y usted pura alimentos orgánicos come y bebe y muchos alimentos y se cuidan también haciendo ejercicio y el agua, y nada de eso está mal. Pero de repente nos damos cuenta que aunque tengamos la mejor salud del mundo, la muerte nos llama a casa en el momento más inesperado. Esto nos hace reflexionar a nosotros que seguimos en este mundo vivos, considerar qué es el cristianismo, porque las iglesias, escúchenme, las iglesias cristianas evangélicas en el mundo entero están llenas de personas no salvas, que creen que por ir a la iglesia tiene la salvación y son las que se van a llevar el susto de su vida, como la parábola que vamos a continuación a desarrollar. En esta parábola el Señor Jesucristo nos advierte
la importancia de permanecer velando, diario, continuamente, no solamente el domingo. La vida cristiana es una relación personal, viva, orgánica con alguien que vive, que es Jesús. Y si tú no tienes esta relación diaria, viva, orgánica con Jesucristo, aunque el domingo vayas a alguna iglesia o tengas alguna religión, qué susto te vas a llevar. Y esta es la parábola precisamente que Jesús ha descrito para que comencemos a prepararnos y a considerar realmente qué es la situación o en qué situación me encuentro. Dada que las circunstancias son inesperadas y que puedo morir saliendo mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente, un temblor, me cae una losa arriba de la cabeza, una inundación, de muchas formas, pero todos tenemos que morir. Tenemos que considerar, mientras estamos vivos, si realmente tenemos la salvación. Esta parábola es también un retrato dramático de lo que le sucederá a los cristianos que se decían cristianos y no lo eran. Y pertenecían al coro, pertenecían a la alabanza, pertenecían a diáconos, pertenecían a la seguridad, pertenecían al grupo de oración, pertenecían afuera, eran pastores, eran obispos, eran lo que tú me quieras llamar. La iglesia está llena de personas que no saben ni han entendido lo que es el cristianismo. Y en este es un retrato que Jesucristo nos da. Vamos a ver a continuación y a identificar los protagonistas. El esposo está mal traducido. Si lo quieren ustedes corregir en sus Biblias, es la palabra numpíos, con N de Nancy, U, M de mamá, P de papá, H, I latina o S de Samuel. Numpíos, y es el novio. Entonces, siempre que se traduce esposo en el Nuevo Testamento, está mal porque Jesucristo no es todavía nuestro esposo. Vamos a demostrarlo a través de varios versículos en este momento. Entonces, el novio aquí es el Señor Jesucristo. Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes, los que tienen la salvación y están seguros de su salvación. Las vírgenes insensatas son los falsos creyentes, los cristianos que han ido a la iglesia y han ido a muchos estudios, pero nunca han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo, nunca entendieron que era realmente que la necesidad más importante para asegurarnos de que pertenecemos al reino de Dios es el arrepentimiento. Y las iglesias, de acuerdo a una estadística que hicieron allá en Latinoamérica, más del 60% de las personas que van a las iglesias ni siquiera oyeron ni les predicaron nunca que tenían que arrepentirse. ¿Qué es eso del arrepentimiento? Pues ya no dejo de fumar, ya estoy arrepentido. Ya no dejo las drogas, pues ya estoy arrepentido. Y ya dejé a mi amante, ya estoy arrepentido. El arrepentimiento, lo explicábamos ayer en la conferencia en el World Trade Center, en el desayuno que tuvimos. El arrepentimiento es fácilmente ilustrado de esta manera. Es ir caminando en un camino equivocado. Y de repente Dios te habla, te ilumina el entendimiento, te dice vas mal, estás a punto de pasar la luz amarilla, si se prende la roja, vas a destruir tu vida y tu familia. Y en ese momento el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados. Porque mucha gente dice, bueno, el arrepentimiento es ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a adulterar, etcétera, etcétera. Aunque hagas muchas buenas cosas y hay que dejarlas desde luego con el poder de Dios, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, reconocer todas estas cosas, pero es un giro de 180 grados. Que no solamente dejas de hacer esas cosas, sino que te vuelves a Dios. Porque ¿de qué te sirve dejar lo que tú estás haciendo? En este caso, los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, hay muchísima gente más moral en ese sentido que los mismos cristianos, que ni café toman, ni Coca-Cola, olvídate, solo el diablo toma Coca-Cola. Pero si tú no te vuelves completamente a Dios, porque si tú dejas de hacer esas cosas,
Bueno, Alcohólicos Anónimos es una institución muy altruista y te quita el alcohol. Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera. Ayudan a dejar muchas cosas, pero no solamente se trata de eso, sino de que nos volvamos a Dios y camines ahora, de aquí en adelante, con la Biblia delante de ti, en contrario a lo que tú ibas, y comiences a leer y a seguir diariamente para que sepas en qué camino me encuentro, si estoy siguiendo a Jesucristo. Es algo diario, es algo diario. Y mientras esto no forme disciplina de tu vida, se puede dudar realmente que tengas tú la salvación. Porque has dejado de hacer buenas cosas, eres una persona altruista, eres una persona moral, y como los fariseos en tiempos de Cristo nos hubieran ganado a todos nosotros. No por afuera, ¿verdad? Y olvídate, ¿no? Y aquí está la mujer adúltera, y la ley dice que hay que matarla a pedradas, etcétera, etcétera. Eran impresionantemente implacables y eran limpios ante la sociedad, pero su corazón, Jesucristo les dijo, es como un sepulcro. Por afuera la tumba blanca, pero por dentro de ustedes es un nido de podredumbre, de gusanos y de mazacuatas y coralillos y cascabeles. Entonces, qué importante es que tengamos estos principios. Las lámparas son la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino. Entonces, las lámparas es un símbolo o tratan de significar la palabra de Dios, que es la forma como Dios nos alumbra nuestra vida y el testimonio que damos. Y el aceite de las lámparas, que vamos a continuación a ver, es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo que llena la lámpara. Vamos a ver que no basta solamente traer la Biblia, porque hay un dicho que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, tú puedes ver a mucha gente, hay cantidad de sectas que usan la Biblia, que la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, Adventismo del Séptimo Día, etcétera, etcétera, Ciencia Cristiana, usan la Biblia. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, Satanás no le citó el manifiesto comunista. Satanás le citó a Cristo el libro de Deuteronomio, se lo sabía de memoria Satanás. Cuando los demonios se conocieron a Cristo en las sinagogas, ellos fueron los primeros que le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo no es ateo. Los demonios no son ateos. No basta decir creo en Dios. La pregunta es ¿en cuál Dios? Y el apóstol Santiago en su capítulo 2, en el Nuevo Testamento, lo aclara. No basta decir simplemente que creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Sino que necesitamos manifestar con nuestra vida que realmente hemos experimentado un cambio radical que nos ha hecho cambiar una vuelta de 180 grados, y que digan: pero Juanito, ese no es Juanito, esa no es Paulina, esta persona yo no me la creo, es completamente diferente. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, él tenía miedo de eso, y comenzó la gente a decir: no, él te trae un rollo nuevo ahí, ese no es Pablo. Si lo vimos matar cristianos, Pablo mataba cristianos y era testigo de las muertes de los cristianos. Y de repente se aparecen los apóstoles y lo tienen que presentar para que los mismos apóstoles lo aceptaran y creyeran que Dios lo había cambiado. Yo recuerdo mi propia conversión. Yo era tan malo antes de ser cristiano, ateo y comunista y lo que tú me quieras poner, que cuando me convertí pasaron 2 o 3 años para que mi propia familia creyera que realmente me había cambiado. Creyeron que era un rollo mío para poder seguir siendo malo o seguir haciendo cosas malas. No lo podían creer de lo malo que era, que yo pudiera haber cambiado. Y eso es realmente lo que impacta a la gente, que ya no somos lo que somos. Ya don Pancho es, pues fíjese que mi esposo no me ama, hermano, ni me abraza. Y voy con don Pancho, es que con sus bigototes, pues así me hizo mi familia. Y todos en la familia somos fríos y a las viejas no se les tiene que abrazar. Me respete nada más y que esté sometida a mí. Oiga, don Pancho, le tuve que decir, es que si usted no cambia después de recibir a Cristo, y si su papá sí lo enseñó, y usted fue frío antes de recibir a Cristo y no abrazaba a sus hijas, ni abrazaba a su esposo, si usted no experimenta un cambio en su vida, no es mentira su conversión.
Cristo vino a cambiar nuestras vidas radicalmente. Y si no hay ese giro de 180 grados, es mentira que tú seas cristiano. Si no has cambiado radicalmente tu perspectiva de tu matrimonio, de cómo tratar a tu esposa, a tus padres o a tus hijos, a tus amigos, la honestidad en tus negocios, es una fanfarronería tu cristianismo. Y de eso se trata esta parábola, precisamente de despertar las conciencias y darnos cuenta quién es y quién no es cristiano. Vamos ahora a continuación, y dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Esta frase, será semejante, es lo que caracteriza las parábolas. Cristo está usando una comparación. ¿A quién? Al reino de los cielos. ¿Qué comparación usa? 10 vírgenes que vamos a ver que todas tenían sus lámparas. La palabra esposo, ya vimos, es numpios, que es novio. Y Cristo, claramente en el Nuevo Testamento, no es retratado como el esposo, sino como el novio de la iglesia, que nosotros somos precisamente la novia, que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 9:15, anteriormente a estos capítulos, dice, Jesús les dijo a los discípulos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos o el novio? Ponle novio también ahí. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo lo sabemos? Porque es hasta Apocalipsis capítulo 19, en las bodas del Cordero, cuando viene nuestro matrimonio con Jesucristo. Claro que todo es un simbolismo, ¿verdad? Hasta que no se celebren las bodas del Cordero, no estamos ya verdaderamente como la esposa de Jesucristo. Vean ustedes ahora en 2 de Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo también tenía interés de que el cristiano entendiera este principio. 2 de Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, porque los he desposado, o sea, comprometido con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es lógico, ¿verdad?, que si nosotros la iglesia somos y se nos simboliza como una virgen, es porque no nos hemos casado. Una persona que ya no es virgen es porque ya se casó. Entonces la Biblia nos simboliza al cristianismo como vírgenes. Por eso se usa la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y veamos también en Apocalipsis capítulo 19, al final de la Biblia, versículo 7 y versículo 9, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces es claro, ¿verdad?, que es Cristo el que es el novio. Y ahora veamos en segundo lugar en Mateo 25, que 5 de ellas tenían lámparas y las otras 5 las tenían pero sin aceite. Sin embargo, Cristo menciona 3 cosas de estas vírgenes. Número 1, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. Versículo 1, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas corrieron a recibirlo, o sea, todas aparentemente profesaban que Cristo era su Señor. Y así podemos ver en la Biblia que existen muchísimas personas, de eso se trata esta conferencia, que llevan su Biblia debajo del brazo, sin embargo no tienen una relación con el Hijo de Dios, porque aunque tengas la Biblia, si no tienes al Espíritu Santo, que es la unción, tu Biblia carece de poder. Este libro, ¿verdad?, es un libro impreso con páginas impresas. Una vez yo llegué a una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia, que creían que la Biblia tenía el poder en el sentido que al llegar yo a predicar me dijeron, usted tiene que lavarse las manos antes de tocar este libro santo. O sea, esto es hacer un ídolo de un libro. Y la Biblia en sí, ¿verdad?, es letra. Si no tiene al Espíritu Santo, es letra muerta. ¿Por qué? Porque no me cambia.
Es un libro como cualquier otro. Lo que da vida a este libro y las personas que se acercan a este libro y son transformadas con este libro es porque tienen dentro del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, quien aplica este libro en sus almas. Pero si tú vienes con un doctorado en ciencias políticas y en filosofía y letras y te dio el premio Nobel de astrofísica a la Biblia, sin el Espíritu Santo, por más inteligente y más intelectual que seas, no va a cambiar tu vida mientras tú no te rindas a lo que dice la Biblia, que aceptes a Cristo como tu Salvador. Entonces, estas vírgenes, aunque tenían todas las Biblias, dice el versículo 2 y 3, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente es la palabra griega pronónimos, que significa precavido, alguien que se anticipa antes de hacer algo, calcular, pensar antes de actuar, no actuar impulsivamente. Una persona que actúa impulsivamente, pues vamos a comprar ese carro. Espérame tantito, te dice tu esposa, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si apagamos el gas, la luz, etcétera, etcétera. No, yo quiero comprar este traje y quiero comprarme este reloj. Todas las personas que actúan de esta manera, sin antes haber tomado en consideración lo que van a gastar o lo que van ellos a invertir, sin haber considerado y haber calculado las cosas, son las personas que son lo contrario a prudentes. Son personas impulsivas, son personas que actúan inmediatamente por sus emociones. Vamos a comprar este viaje ya inmediatamente. Espérame tantito, todo lo que hagamos, seamos prudentes. Y dice Cristo en Mateo 10, como las serpientes. Se usan las serpientes a las víboras como el ejemplo de la prudencia. ¿Y saben por qué? No hay un solo animal, una sola hormiga, un solo zancudo, una sola mosca que no tenga algo que enseñarnos de la sabiduría de Dios. Porque toda es la creación de Dios. Y las víboras son reptiles que cuando está el ratón, ellas calculan de una forma impresionante la distancia, de una forma maravillosa en su mente, en su cerebro que tienen, la distancia que tienen y el momento oportuno en que tienen que saltar, y el 99.9% de las veces nunca fallan para atacar a sus víctimas. De la misma forma, Jesucristo dice a las muchachas, mira, ahí está, se parece a John Travolta, ¿verdad? ¿Verdad? No le brinques. Calcúlalo, examínalo, rodéale, dale la vueltecita, tráelo a tus pastores para que lo verifiquen. Tráelo examínalo, no brinques, no tomes una acción. Ese carro qué bonito está, ese reloj qué bonito está. No brinquemos impetitivamente, calculemos la distancia, calculemos lo que tengamos, pensemos en otras cosas 3 veces antes de tomar una decisión. Esto es muy importante en la vida y nos va a librar de tantas cosas de las que no vamos a tener que arrepentirnos. Estas vírgenes, ¿verdad? La mitad de ellas se llaman insensatas, es la palabra griega moros, en el griego que significa engañadas o tontas. Las insensatas se caracterizaban porque no llevaban aceite en sus lámparas, o sea, exteriormente sus lámparas profesaban una religión, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo hace esta advertencia solemne. No todo el que me dice Señor. Estas vírgenes oyeron la voz del esposo y salieron, Señor, lo vamos a ver. Le llamaron Señor a Cristo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La fe sin obras es muerta completamente. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer, la fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Las obras justifican que yo realmente he cambiado. Yo pues sí soy cristiano y voy a la iglesia y uso la Biblia, pero la pregunta es, ¿mi vida ha cambiado? ¿Soy mejor amante? ¿Soy más considerado con mi esposa? Mi esposa ahora es la reina de mi casa.
ya les pedí perdón a mis padres de todo lo que les hice. En mi trabajo ya cambié, ya no soy el que no avanza, no tranza. Ahora ya no doy mordidas, ahora ya soy honrado. Ahora estoy dispuesto a perder hasta mi trabajo si me exigen que participe de la corrupción. Cuando hay ese cambio radical en tu vida, donde tu misma esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos se dan cuenta que ya no eres la persona que eras hace una semana o 2 semanas, es cuando realmente se puede decir que Jesús está en tu vida. No antes. Tiene que haber una revolución completa dentro de nuestro corazón. Y eso es a lo que Jesucristo está tratando de decirnos. En el libro de Judas, que está antes de la Biblia, antes del Apocalipsis, Judas, la epístola de Judas, versículo 19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y aquí Judas es una carta escrita para los que entran a las iglesias en el mundo entero, y en todas las iglesias hay esta clase de personas, murmuradores, chismosos, chismosas, hablando contra el pastor, y si esto por acá, y si esto por allá. ¿Por qué es esta actitud la que tienen? Porque son sensuales, están manejados por la energía de la carne, no tienen al Espíritu, todavía no han aprendido a amar la obra de Dios. Y cuando actúan con motivos equivocados, para su gloria, para su ego. Pues si no lo reconocen, se van de la iglesia. Si no me aceptan, es que no se han fijado que soy el papucho de papuchos. ¿Cómo es posible que no me han hecho pastor o pastora? ¿O por qué no me han... mi voz, que Bocelli parece Pinocho comparado conmigo. Y cuando hay este tipo de actitudes en el corazón, hablan de que algo está mal en tu vida interior. Algo está mal en tu vida interior. Cristo no ha revolucionado completamente eso. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos las 5 prudentes, dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes representan a los verdaderos creyentes que han creído en Jesús, lo han demostrado, han calculado, pensado profundamente lo que harán con sus vidas futuras, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes a Cristo realmente, una de las áreas más importantes que pueden denotar tu verdadero cristianismo es tu pureza sexual. La pureza sexual es una de las áreas de las más importantes. Y cuando comienzas a darte cuenta que ya puedes ver a una muchacha sin sensoriarla toda de los pies a la cabeza, o haz de cuenta que tú pasas en video, le hacen así los hombres muchas veces, y hasta 2 veces, y no pueden ver a una mujer sin desnudarla con sus ojos, o tiene que estar viendo pornografía para poder satisfacer su alma, estando casados, o si andas con un muchacho que es tu novio y ese muchacho adicto a la pornografía, tarde o temprano va a poner sus manos en tu cuerpo. Y esta es la razón por la cual las muchachas que no se han casado y que salen con muchachos, no permitan, muchachitas que me escuchan, que son solteras, no permitas que ese cocodrilo te ponga las manos encima de tu cuerpo. No lo permitas. Porque así comenzó con la manita y el dedo llegó y cuchi, 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 cuchi. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? Ya la pancita te comienza a crecer. ¿Y todo por qué? Porque no pusiste una línea de división, no le pusiste una cerca, no le pusiste un límite. ¿Sabes qué, Pancho, voy a salir contigo? ¿Sabes qué, Chencho, voy a salir contigo? No me toques porque tú, mira, con esto de aquí, te dejo chimuelo, Y si no, mi hermano le hablo, y si no, mi papá, conmigo te andas bien, vamos a tener una relación íntima, vamos a ser amigos, pues no me toques. ¿Por qué? Porque hasta que nos casemos, no saltemos a privilegios que no nos corresponden antes de casarnos. Tú no tienes ninguna responsabilidad para tocarme, mi cuerpo va a ser de aquel que va a ser el padre de mis hijos. No se lo voy a dar a 3 o 4 antes de casarme. Y esa actitud que tú tienes como muchacha, santa delante de Dios, nos habla y le habla a los demonios y le habla a los ángeles y le habla a Dios de que tienes a Jesucristo en tu vida. Por eso quieres tú buscar la honestidad y quieres buscar la moralidad y quieres buscar tú la virginidad. Y ya no, tus amigas te van a burlar, y tienes 25 años y no has salido con ningún muchacho, ni tampoco te has acostado con ningún muchacho. No, ¿y qué?
Me dan lástima ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero morirme virgen a poder violar el mandamiento a mi padre, que me prohíbe: no tendrás sexo ni inmoralidad antes del matrimonio. Estas cosas son las que comienzan a concientizarnos verdaderamente de que realmente hay un cambio en nuestra vida. Buscamos la pureza sexual. En el versículo 5 encontramos que Cristo menciona algo interesante. Va a haber una larga espera antes de que Él venga, y tardándose el esposo. Va a haber una larga espera, por eso, ¿verdad? Por lo que la mayoría de las vírgenes, o sea, las profesantes, se quedaron dormidas. Y pues desde hace varios siglos se está diciendo: y Cristo viene, ¿verdad? Y pues no viene. Ahora todos ustedes son testigos de que hasta en las redes sociales que venía el 23 de septiembre y que iba a haber una tragedia el 23 de septiembre, que porque en Apocalipsis 12, la mujer que aparece ahí con la luna debajo de sus pies y con las 12 estrellas, pues simboliza la constelación de Virgo, que exactamente en este momento se está formando en el cielo. Y entonces Apocalipsis 12 se está comprobando, y va a haber algo tremendo el 23 de septiembre, y no hubo nada. Increíble. Se llama escatología amarillista. O sea, usan eventos del mundo y buscan de alguna forma relacionarlos con la Biblia, y no todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con la Biblia. Es al revés. Busquen la Biblia primero para que los eventos que tengan significado. Pero no trates de relacionar todo con la Biblia, porque caen. No, pues es que el número de Mikhail Gorbachev es el 666, es el anticristo. Hoy hay más de 3.500 nombres que si los deletreas en la geometría, tienen el 666. No, pues que el príncipe de España es ahora que las Torres Gemelas fueron derribadas en septiembre, 11 de septiembre del 2001. ¿Saben lo que comenzaron a decir? Me acuerdo en esa época, el 2001, de este siglo, de que se cumplía Apocalipsis 18, la gran ramera Babilonia había caído. Que Nueva York era la gran ramera Babilonia. Y nos bombardean por todos lados, y los cristianos se creen todo lo que leen en las redes sociales. Nunca vuelvas a leer y que va a temblar el 15 de septiembre y que va a pasar estas cosas. La Biblia es un libro completo, una revelación que no hay que agregarle nada. No hay ninguna fecha, ningún día, ninguna hora para poder pronosticar absolutamente nada. Entonces, todo lo que tú oigas son hipótesis, son teorías, son filosofías, pero de acuerdo a la Biblia lo vamos a ver. Nunca vamos a saber cuando nos sobrevenga el llamado para irnos a casa con el Señor. Entonces, dice el versículo 5, comenzaron a cabecear todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo: ¡ahí viene el esposo! Salgan a recibirle. La idea es que nos va a parecer que se está tardando Jesús, ¿verdad? Se está tardando Jesús, más tiempo de lo esperado. Porque millones de creyentes a través de los siglos lo han estado esperando. Sin embargo, si no ha llegado, llegó a ellos el día que se murieron. Entonces, de que va a venir físicamente, va a venir físicamente. Pero si no viene en 5 años o en 3 años, el día que tú te mueras y el día que yo me muera, vamos a tener a Dios como el juez o como el salvador de nuestra vida. Y esto es muy importante. Hace algún tiempo les conté que había un hombre, no me dijo si era ateo, agnóstico o fanático de qué cosa, y me preguntó saliendo un desayuno de un hotel: oiga, usted es el que dio la conferencia, sí, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Y me dice: pues es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Le digo: claro, es Dios todopoderoso. Y me dice: y si es todopoderoso, Él puede acabar con el mal, ¿verdad? Claro que sí, Dios puede acabar con el mal. Y dice: ¿por qué entonces, si Dios es todopoderoso y no ha acabado con el mal, entonces significa conclusión de que no es todopoderoso? Y le contesté y le dije: ¿sabe una cosa? Dele gracias, compadre, porque comenzaría con usted. Entonces, dice en 2 de Pedro 3, versículo de 3 al 4, que Dios es paciente y no ha hecho lo que queremos que haga, que ya venga, que ya acabe con el mal, por su paciencia, para darles oportunidad a muchos de ustedes que nos escuchan aquí físicamente y por las redes sociales, para que te arrepientas. Entonces, si Cristo hubiera venido la semana pasada o hubiera acabado con el diablo la semana pasada, ¿cuántos de los que nos escuchan estarían en el infierno? A verlo, velo desde esa perspectiva.
porque los pensamientos no son igual a nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Entonces, Él no lo ha hecho porque Él anhela que el mayor número de personas vengan a la cruz antes de que comience la gran tribulación. Y el peligro de dormirse, esto es una realidad de la naturaleza humana. Por naturaleza somos dormilones y nos cansamos. Yo como pastor se los digo sinceramente, ¿verdad? Y conozco a muchos líderes igual que yo. No se imaginan, el otro día me habló un pastor y me dice, yo tengo problemas en mi casa, en mi iglesia. Y le dije, si tú tienes problemas en tu casa, escúchame esto. Yo tengo problemas con más de 38 iglesias que tenemos ya en el mundo, con los misioneros, con el dinero, con la administración, con las secretarias, con los carros, con los boletos de aviones, con los congresos, con los seminarios. Si tú tienes, esa es una cosa, parece que estás en un lecho de rosas, le dije. Entonces dije, tú no te imaginas los problemas que yo tengo, le dije. Y estoy así, y llego a mi casa y nadie lo sabe, y nos vemos aquí en público, ¿verdad? No, el hermano se ve muy bien, etcétera, etcétera. Pero cuántas veces llegamos así, y he llegado a mi casa, me desplomo así junto a mi cama, agarro mi cojín, me lleno de lágrimas, orando, intercediendo, gritándole a Dios, Señor, echando mi ansiedad sobre ti, no quiero amanecer así, no quiero que esta actitud mía afecte a mi esposa ni a mis hijos, no quiero proyectar eso, ayúdame, sosténme, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es mi roca firme, si no estoy contigo, Señor, no puedo vivir para ti, y sacamos todo aquello y comenzamos otra vez a renovar fuerzas como el águila. Pero la tendencia es dormirnos. La tendencia es llegar así, a lo mejor los problemas son diferentes, pero si tú llegas a un estado en tu vida que ya no aguanto, ahí está la toalla, se oye un coro arriba del diablo, alabío, alabao, alabim, bomba, túpanle, más recio, ra. Y se te viene una parvada como de abejas africanas de demonios a atormentarte. Porque dice la Biblia en el libro del Éxodo que cuando iba el pueblo de Israel adelante, los amalecitas que comenzaron a atacar a la caravana, nunca atacaban a los que iban en primera fila, a los generales y capitanes, atacaban a los que iban hasta atrás, a los rezagados, a los débiles. A esos son a los que ataca Satanás. Entonces, si tú te desconchinflas, ¿verdad? Y ya no quiero nada, y esto y el otro, y estás unas hipócritas y esto no sirve para nada, de nada te sirve tus quejas y lo que estés diciendo. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. No permitan, santos de Dios, nunca el desánimo. Estamos atribulados en todo, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. En problemas, pero nunca que la angustia se apodere de nuestra alma. Nunca llegues a un rincón en tu vida, ya como los perritos, lamiéndote tus heridas. Nadie me quele, nadie me vino a ver en el hospital, nadie me visita. Llego a la iglesia y nadie me saluda. Y comienzas y te hundes, y de esto no me va a sacar. Y ya se fue mi esposo, y yo no tengo seguro social. Y en ese momento, ahí es cuando el escudo de la fe se cae. ¿Qué es la fe? Es el escudo, dice en Efesios 6. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos defiende ¿de quién? De los dardos de Satanás. ¿Y cómo ataca Satanás? Con pensamientos, precisamente. Eres una desdichada, nunca te vas a volver a casar, te vas a quedar sin esposo, te vas a quedar sin novio, te dicen la Betty la fea, bla, 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 bla. Y tú, sí, amén, 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 amén. Por el amor de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes al estado que podemos llegar? Es en ese momento cuando nos abandonamos a nosotros, cuando caemos en incredulidad, que se viene contra nosotros el enemigo con todo lo que da. Y tu estado comienza a ser peor, 5 veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque bajaste el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. El Señor no me abandonará. El que habita cerca al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca. Y comienzas en ese momento de desesperación. No me importa en qué mi hija se fue, mi hijo se fue, perdiste el trabajo. En cualquier momento en que nos sintamos arrinconados, sin fuerzas para salir el panorama oscuro, confiesa la palabra de Dios.
Él es mi Señor, Él es mi roca, tú eres mi ayuda, mi fortaleza, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Y mientras comienzas a hablar, algo misterioso en el reino espiritual sucede en la dimensión invisible. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, se comienzan a despejar así las nubes y los demonios comienzan a irse. Mi cerebro comienza a pensar más claramente y comienzo a entender claramente su voluntad. Porque mientras no estemos despejados, el Espíritu Santo no se comunica a nuestro espíritu. Acuérdate de eso. Nuestra mente tiene que estar despejada para que podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Este es el peligro de dormirse. Dice en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice Pablo: y esto conociendo el tiempo que es para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo compara que ya estábamos a 12 de la noche ahorita, 1 de la mañana ya. Es la hora más oscura del mundo ahorita. Es cuando más confusión hay ahorita, política, filosófica, artísticamente, económicamente. Nunca el mundo ahorita en el siglo XVII, que nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2017, nunca he visto tanta confusión filosófica, religiosa, política, económica, como en el año que estamos viviendo. Donde está un loco ahorita en Corea del Norte a punto de estallar una guerra internacional. Con toda la economía y con todos los internets y con todas las iPads y con todos los iPhones, iPhone 5, 6, 7, 8, quién sabe hasta qué número va a llegar. Pero es increíble que a pesar de toda esta tecnología, que creíamos que dentro de nosotros estaban las respuestas para mantener el mundo, estamos en un mundo enfermo. Un mundo completamente contaminado porque hemos abandonado al Dios de la Biblia. Y finalmente viene la invitación a recibir al novio, versículo 6, se oye entonces la voz a la medianoche, salgan a recibirle, se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que la venden o los que venden el aceite y compren el aceite ustedes mismas. Esta voz de que se oye el esposo es la voz de Primera de Tesalonicenses 4:16, el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y esa voz nada más la vamos a oír lo que teníamos el aceite en la lámpara con la unción del Espíritu Santo. Todos los demás van a decir: pues sí, ¿verdad? Oímos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero Señor, Señor, y Él les dirá: yo nunca los conocí. Se levantarán para arreglar sus lámparas, pero no van a poder. Las insensatas descubren que no tienen aceite. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cubiertas de religión. No había habido nunca un cambio interior en sus vidas. Nunca fueron regenerados, regeneradas, nacidas de nuevo, nacidos de nuevo. Solamente tenían el manco del catolicismo: soy de la Iglesia Nueva, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy bautista, soy presbiteriano, soy nazareno. Es lo único que tenían, el título, pero dentro de la botella no había nada. Y cuando venga Cristo no va a estar viendo a ver los bautistas, los nazarenos, los evangélicos. Cuando Él venga, lo único que le va a interesar es lo que está dentro de la botella. La esencia, el espíritu que nos ha transformado y que nos ha revolucionado a todos nosotros. Y finalmente las prudentes, dice el versículo 9, entonces estaban preparadas, sus corazones purificados y santificadas. Pero esta salvación, lo vemos claramente, que cuando comenzaron a pedirles: denos de su aceite, es que, espérame tantito, la salvación es individual. Es que mis papás me dieron otra religión. Mira, tus papás no van a pagar la condenación por tu vida cuando Cristo venga.
Si tu papá fue mormón, tu papá fue budista, tu papá fue musulmán y Cristo te abre los ojos, es para que regreses a esa casa donde tú vienes y seas una luz y comiences a mostrarles que se encuentran en un camino equivocado, con amor, con paciencia, con perseverancia y con prudencia. Pero no se puede decir, es que dame tu salvación en ese momento, o a la hora de la ambulancia, cuando ya me llevan al hospital, Jesucito mío, mi dulce compañero, no me desampare noche de día, entra en mi corazón, Jesús. Y eso sería burlarnos de Él, porque Dios sabe perfectamente bien que dice, cuando oiga su voz, ¿cuándo lo estás oyendo? Ahorita estás escuchando su voz a través de la Biblia. Cuando oigas esto, no te endurezcas. Ahorita te sales, te vas a las tortas, a los tacos aquí de chile relleno ahí en la esquina, te vas a tu casa, etcétera, etcétera, en la noche, y se te olvidó todo lo que hablamos. Porque en este momento tú dijiste, lo voy a pensar y lo voy a hacer mañana. Y mañana viene otra temblorina y te cae un ladrillo arriba en la cabeza. Y te perdiste para siempre. Ya no hubo oportunidad. Tú creíste que lo voy a pensar mañana o pasado mañana cuando oigas su voz. No te endurezcas. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que tomar una decisión en esta misma hora que Dios te está hablando. Vino el esposo, 3 palabras poderosas nos garantizan el regreso de Cristo. Vino el esposo. Jesús lo dijo, vengo, Apocalipsis 22, y mi galardón conmigo para recompensarlos según sus obras. Las insensatas se quedarán. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirle, Señor, Señor, y Jesús les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y dice Juan 10, Dios conoce a sus ovejas. Cristo conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Las que oyen la voz del pastor. Es que yo dije que era cristiano, pero ¿cuántas veces me habló Jesús a través de la Biblia y no le hice caso? Oí la voz de Friedrich Nietzsche, oí la voz de Bertrand Russell, oí la voz de Walter Mercado, oí la voz de los gurús, oí la voz del psicólogo, oí la voz del psiquiatra, oí de ese deportista, de esa cantante famosa, pero nunca reconocí la voz de mi pastor. ¿Por qué? Porque aunque yo me decía que era cristiano, no tenía el Espíritu Santo que me capacita para reconocer, sintonizarme, no con la charrita del cuadrante, sino con la voz donde está en el FM que yo necesito oír. Estamos llenos de aquí, ¿verdad?, de ondas por todos lados, la voz de Nietzsche, de ateísmo, agnosticismo, nazismo, fascismo. Estamos rodeados de filosofías, de darwinianismo, de que venimos del chango, etcétera, etcétera. ¿Cuál vas a oír? ¿Cuál es la voz que vas a escuchar finalmente? Y solo hay un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Y esa es la voz a la que cuando Él venga, te va a decir, no todos que me digan Señor, porque yo conozco mis ovejas, y si fueras mi oveja, me hubieras obedecido. Pero no me obedeciste, porque simplemente no era mi voz la que tú estabas escuchando. Velad pues, dice el versículo 13, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y en el capítulo 25 de aquí de Mateo, versículo 42 en adelante, Él dijo estas palabras. Mateo 25, versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si tú supieras a qué horas habría de temblar, ¿qué harías? ¿Se imaginan? ¿Qué haces? Te preparas, ¿verdad? Y no te quedas ahí. Bueno, precisamente como no sabemos, tenemos que estar preparados. Si supiéramos cuándo viene Jesús, nos prepararíamos. Pero como no sabemos cuándo viene, esto es diario. Porque puede ser hoy la última vez que Dios nos hable y que Él pueda venir en la madrugada, hoy a las 6, a las 4, o no amanezcamos mañana. Versículo 44, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta en esta mañana a tu corazón es, ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ahora que estuve en Bogotá, tuve el privilegio, ¿verdad?, de que fueron allá. Es muy diferente la política que aquí en México.
allá los senadores, los diputados, van a las reuniones cristianas y no les da vergüenza, desde luego, los que son cristianos. Esta vez llevaron, ¿verdad?, a un político muy importante, y tuve la oportunidad de platicar con él, y una de las cosas que yo le pregunté cuando me dijeron que era cristiano, esta pregunta te la hago a ti ahora. Si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás seguro que te irías al cielo? Algunas personas que les hice esta pregunta ahí en Bogotá se quedaron calladas y me dijeron, no lo sabemos, no somos lo suficientemente buenos. Inmediatamente supe que no eran cristianos. Porque el cristiano es la persona que dice, sí, estoy seguro que me voy al cielo, no porque sea bueno, no porque sea y haya hecho muchas buenas obras, sino simplemente porque alguien en una cruz pagó por mis pecados. Y gracias a lo que ese hombre hizo, por la gracia estoy eternamente agradecido, y si entro al cielo no va a haber nada de lo cual me merezca, voy a entrar como un regalo que Dios me otorga como la salvación. ¿Podrías tú contestar eso? Si tú contestaste sinceramente, pues mire, no estoy seguro, no eres cristiano. No tienes la salvación, no tienes la seguridad de tu salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la Biblia dice, aquel que me recibe y me acepta en su corazón, tiene vida eterna. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Y ahora ese poder entra en mi vida para vivir esa vida que Dios quiere que yo viva antes de que Él me llame a casa. Aprovechemos esta oportunidad. Inclinemos nuestra cabeza y digámosle al Señor, te doy gracias, Padre mío y Señor mío, porque me sigues hablando al corazón. Nos sigues redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Te doy gracias, Señor, porque oigo tu voz y sé que diste tu vida en esa cruz, en mi lugar. Ahora, Señor, te pido con toda mi alma que entres a mi corazón. Me arrepiento de mi vida. De todo lo que en el pasado he hecho, me arrepiento. Yo sé que nunca hubiera podido pagar la cuenta que tenía pendiente de pecado contigo. Pero ahora he comprendido el Evangelio. Las buenas noticias, que tu Hijo pagó la cuenta en mi lugar, con su preciosa sangre. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días saliste de la tumba y venciste la muerte para confirmarme que después de la vida seguiré viviendo contigo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy las gracias por el poder que en este momento irás comenzando a darme para vivir una vida de victoria en tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios por este mensaje glorioso, eterno, puro, majestuoso, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor.